como la mayoría de los títulos de las prédicas y de los estudios míos. La voluntad de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué dice en azul? Versus el deseo de los hombres. O sea que estamos en una balanza, ¿no? Por un lado está la voluntad de Dios y por el otro está el deseo de los hombres. Voluntad de Dios versus deseo de los hombres. Versus quiere decir que se contraponen, que son opuestos, que no son mezclables, no son misibles. Son dirección totalmente opuesta. Versus es una palabra que se usa para decir contra, opuestos. Voluntad de Dios y ¿qué? Y el deseo de los hombres. Vamos a llegar al texto donde yo le voy a decir, mire, ahí está el título de esta prédica. También yo le iba a poner a esta prédica un título que era una sola palabra, dos palabras diferentes, pero o escogía una o escogía la otra, porque es una palabra que vamos a estudiar profundamente hoy, que está ahí en la Biblia. Pero decidí quedarme con esto, con este. Voluntad de Dios, el deseo de los hombres. Y quiero decir, hermano, cuando leo la Biblia y predico, ya sea para un estudio bíblico, ya sea en la iglesia, ya sea un hermano personal, como hice con Angélica, la palabra que trato, la palabra que llevo, pasa primero por mi corazón. Me regaña primero a mí. Me reprende primero a mí. Me exhorta primero a mí. Me alegra primero a mí. Si me hace llorar primero a mí. Y por eso es que así predico, pasando la Biblia por mi corazón y trayéndola a mi iglesia. Así que vamos a entrar. El mensaje de hoy va a ser bregar con estos textos que son buenísimos. Importante que usted los anote, importante que usted los memorice, importante que usted los repase en su Biblia. Así que si tiene un lapicito y una hojita así, anote los textos cuando vayamos. Son 4 textos nada más, Primera de Pedro del 1 al 4, y ahí está todo, aunque yo utilice otros. Lo que vamos a ver hoy es el bregar con este título, con el contenido de los textos y con 2 palabras que estudio muy profundamente, que están en 2 de esos textos. Vamos a orar. Señor, aquí comenzamos a caminar por tu palabra. Queremos ir tomados de la mano tuya. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Cámbianos, transfórmanos, empezando por mí, Señor. Háblanos tu palabra, Señor. Ayúdanos a sentir el sentir del salmista cuando decía: cuánto amo yo tu ley. Amamos tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Ok, entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, y voy a pedir ahí que me lo pongan ahí. Miren lo que dice. Puesto que Cristo ha padecido. ¿Eso es verdad o no? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Eso es claro. Algunas Biblias contra lenguajes más sencillos dicen: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en su cuerpo, la carne, el cuerpo, ¿no? Está claro, y sabemos todo lo que padeció. Sabemos todo lo que sufrió. Todas las angustias, todos los atropellos, hasta la muerte. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y esto que está en azul, aunque yo he leído un montón de veces este texto, para mí es la primera vez que lo atesoro en mi vida. Vosotros también. ¿Quiénes son? Sí. Vosotros también. ¿Quiénes son esos vosotros? Somos nosotros que estamos aquí. Pero han sido todos los cristianos
de la historia del Evangelio, de la iglesia cristiana, de la iglesia verdadera, de los hijos de Dios, de los que han nacido de nuevo, de la iglesia legítima. La carta no está dedicada a los inconversos, a los impíos, a los que no han nacido de nuevo, está dedicada a los creyentes. Si usted va al capítulo 1 de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, ahí lo dice. Dice, Pedro apóstol a los expatriados de la dispersión. Quiere decir, de los cristianos que estaban huyendo en aquella época por causa del Evangelio, a él, a cristiano. Y eso es una cosa importante que nosotros sepamos aquí, va dirigido algo en la Biblia, y eso está dirigido a la iglesia. Desde aquella época hasta hoy y al futuro, hasta que el Señor venga, porque esperamos a Jesucristo. Esperamos al Señor, lo hemos visto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, esperamos su venida. Entonces es dedicada a creyentes. Yo me siento muy aludido y usted se tiene que sentir muy aludido. Usted tiene que saber que estos versos son escritos para usted, para nosotros. Vosotros también, en azul, armados, es un arma que te da Dios, del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? ¿Qué pensamiento? Puede pensar, analice, ¿qué pensamiento? Voy a leer hasta ahí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ahora nos pone un reto. ¿Cuál reto? Vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Cuando el Espíritu Santo toca mi corazón con esta palabra, yo me echo para atrás. Yo digo, ay Señor, qué lindo, qué hermoso, qué importante para mí eso. Y me da la impresión a mí que nací en el Evangelio y que no recuerdo ya ni cuántos años misma del pastorado. No, 32, 33. Dice misma que 33 años de ministerio. Que me dé la impresión a estas alturas que eso es nuevo para mí. Vosotros también armaos, eso, del mismo pensamiento. Cristo padeció, yo me tengo que armar. ¿De qué? Del mismo pensamiento. Pues, sigue el texto, quien ha padecido en la carne, quien ha padecido en el cuerpo, ¿qué dice en azul? Terminó con el pecado. Si usted va, ese texto tiene sus desafíos interpretativos y teológicos. La primera cosa, ¿quién es el quién? De la parte de abajo. Pues quien ha padecido. ¿Quién es ese quién? Cristo. Y ya. Lo padeció. Y ya, pregunto. Es Cristo y ya. ¿Eh? Los mártires nada más. Tú y yo. Eso es un reto para ti. Eso, si no, no tuviera sentido eso. Ahora vamos a ver cómo nosotros, esto fíjense que si usted se da cuenta cuando estaba el título del mensaje, esta es la primera parte del mensaje. Este mensaje tiene una segunda parte. Hoy nos vamos a dedicar a la primera parte y yo voy a explicar cómo se van a dividir esas partes. Pero dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ya no está tratando con nosotros, armados del mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? El mismo pensamiento. Cristo murió por mí y sufrió y pasó todas las cosas. Ahora me toca a mí ¿qué? Padecer y sufrir. No por Él. Él no necesita que nosotros suframos. No por Él. Entonces yo quiero que usted vea dónde estamos entrando. Armémonos del mismo pensamiento. Yo visité a la hermana Angélica con esto y le prediqué. Ella estaba... Cuando salí de la casa de Angélica, Angélica era otra persona. Hoy hablé con Angélica y Angélica ha hecho una oración por mí, por este mensaje, que retumbó el cielo con eso.
nosotros, ahí vosotros es ustedes, yo con ustedes, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Yo le voy a decir algo. Cristo ha hecho todo para salvarnos. Él llevó el pecado nuestro en la cruz del Calvario. Ahora nosotros vivimos nuestra vida en Cristo, felices y seguros de nuestra salvación. Pero Dios ha hecho todo lo que ha hecho, y ya lo he predicado aquí muchas veces, para que tú y yo vivamos. ¿Para qué? Para su gloria. Para su gloria. Qué bueno que responde así para su gloria. Él nos hizo, y todo lo que ha hecho con nosotros lo hace para que tú y yo, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos durmamos por la noche, vivamos para su gloria. Entonces ahora, todo cristiano actualmente ha sido liberado del pecado, pero tiene la tristeza en su vida que todavía peca. Y ahí es donde estamos. Es verdad que pedimos perdón, nos arrepentimos, que ese es un proceso verdadero que ocurre en todo cristiano, que no ocurre en la persona que no tiene a Cristo. Nos arrepentimos y volvemos adelante confiando que Dios nos perdona y que Dios nos cambia. Y se lo pedimos que nos cambie. Pero Dios usa su método, usa su forma. Y una de las formas es que padecemos como cristianos. Ahí está. Quien ha padecido, usted y yo padecemos como cristianos. Cuando el apóstol Pablo se convierte, Dios mandó a un discípulo para que vivía en Damasco, para que fuera y orara por Pablo, para que recuperara su vista. ¿Se acuerda que se quedó ciego en el camino a Damasco? Se quedó ciego. Y entonces él fue a casa de un discípulo. El discípulo tembló cuando el Señor le presentó eso. Dijo: Señor, ese era Ananías. Señor, ¿por qué ir allí si ese hombre lo que está matando a tu iglesia ahora mismo viene de Jerusalén con cartas y cuestiones legales para apresar a los cristianos y matarlos y meterlos en la cárcel? Y yo te dije: no, ve allí. Él está orando. Sí, porque Dios cambia a la gente. Ahí nació Pablo, nuevo nacimiento, cambió, transformación total. Allá estaba ciego, quebrantado, el que quería matar a los cristianos, el que quería perseguir a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús, y ahora Dios estaba hablando con Ananías para que fuera allí a orar por él y que Pablo recibiera la vista. Pero además de eso, le dijo a Ananías: no te preocupes, vas a orar por él, se va a sanar, y le vas a decir esto: Pablo, el Señor te manda que te bautices y que tienes que vivir con esto, viviendo para predicar. Y entonces le dice a Ananías: porque él va a saber cuánto va a padecer por mí, por causa del Evangelio. O sea, que le estaba diciendo a Ananías cuánto iba Pablo a qué. ¿Cuál es la palabra clave de todas las que estamos viendo aquí? Padecer. Y así es con todos los cristianos. Entonces, este es un mensaje. El de hoy vamos a bregar con el pecado. El pecado nuestro. El pecado que hacemos todos los días. El nuestro. Cuando la Biblia nos habla y abrimos la Biblia, lo primero que la Biblia hace es rectificarnos el pecado. No podemos ir a la Biblia para: hoy tengo que ir a resolver una cosa, a ver qué el Señor me dice. Y entonces, no, lo primero que Dios quiere decirte es que si cometiste errores, si trataste a alguien mal, si le diste una palabra mala a uno, si hiciste algo, un pensamiento inadecuado, que la Biblia te arregle. Es más importante que se arregle tu refrigerador, tu carro, tu casa. Sépalo, así es la vida cristiana. Dice la Biblia: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú estás bregando con tus pecados, estás viviendo eso. Y las demás cosas que dice serán añadidas. Entonces, este es un texto que usted debe meditar con él.
Entonces, hoy vamos a estudiar el pecado. Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar profundamente algunas palabras. Y la semana que viene vamos a estudiar el padecimiento. Que quiero decirle, al final de la jornada, gústenos o no, es una bendición. ¿Entendió lo que dije? El padecimiento es una bendición. ¿Por qué? Pues quien ha padecido, ¿qué dice al final? Quien ha padecido, terminó con el pecado. Quien ha padecido, déjeme buscar mi linternita de José. Quien ha padecido, terminó, ¿con qué? Con el pecado. Con el pecado. Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Amén. Gracias. Padecer en la carne. Padecer en la carne lo estudiamos el miércoles. Yo voy a dar un mensaje la semana que viene muy parecido, más enriquecido, pero esa es la idea. El que padece en la carne como cristiano, ¿qué le pasa? Termina con el pecado. ¿Cuál es la idea? Que cuando nosotros tenemos sufrimiento, cualquiera que sea, y cuando prediquemos ese mensaje lo vamos a aclarar mucho, cualquiera que sea, el Hijo de Dios, el verdadero, no el que viene a la iglesia, porque no todo el que viene a la iglesia es Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo. Ese reacciona en el padecimiento buscando más a Cristo. Y en la presencia de Cristo, cuando tú le buscas, es donde el pecado que hace disappear. ¿Qué hace? Desaparece. En las pruebas, en los momentos difíciles, en las enfermedades. Pero eso es la semana que viene. Vamos a seguir hoy. ¿Entiende bien ese verso? Bueno, escúcheme otra vez en el internet. Si no lo entiende, llámeme y pregúnteme. Ahora vamos a ir al verso 2, porque esto que está escrito tiene una idea. ¿No? Esto está escrito, dice el verso 2, empieza así. ¿Para qué está escrito esto? Vamos al verso 2. Para no vivir el tiempo que resta. ¿Qué dice? Conforme el tiempo que resta en la carne, el tiempo que resta en la carne, en el cuerpo, el tiempo que resta en este cuerpo, ¿no? ¿Y qué cosa quiere decir el tiempo que resta? El tiempo que resta es que nosotros nos convertimos, y cuando nos convertimos tenemos que vivir conforme a como Cristo lo manda, como Cristo lo pide, como el Espíritu Santo nos guía. Entonces, el texto 1, que yo le dije que me había golpeado, que me había impresionado, que yo dije, ay, pero armarme, me tengo que armar con este mismo pensamiento, de que si Cristo padeció, ya no padece, padeció, yo ahora tengo que padecer, porque ese pensamiento me dice Dios que lo agarre, Cristo lo hizo, y yo soy un imitador de Cristo, por lo tanto, todo padecimiento que me venga en la carne va a ser para yo acercarme más a Él. Entonces, dice, todo lo que estudiamos anteriormente es para no vivir el tiempo que resta, y bueno, vamos a hablar ahora de este mensaje. Es desde el día que te convertiste, pero hoy estamos predicando, ¿verdad? Bueno, a partir de ahora, propongámonos. Yo les convido, yo les propongo, a partir de ahora, eso es lo que está diciendo ahí, para no vivir el tiempo que que resta, que nos queda en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama este mensaje? La voluntad de Dios versus el deseo de los hombres. De aquí salió el título. Vamos otra vez a la diápora. De aquí salió el título. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, a partir de ahora, hermano, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva a partir de este mensaje, ¿no? Yo a partir de que lo leí dije, ayúdame, Señor, y todos los días tengo que
Pero esto lo vamos a profundizar, el padecimiento lo vamos a profundizar la semana que viene. Pero hoy vamos a dedicarle al pecado. Conforme, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en su palabra. Por eso el cristiano tiene que aprenderse los textos, memorizarlo. Si lo puede memorizar, mejor. Si lo memoriza sin cita, no importa, pero si lo memoriza con cita y Dios te ha dado memoria de saberte hasta la cita, mejor todavía. Esa es la voluntad de Dios, todo este libro. Esa es la guía, esa es la luz, esa es la lámpara. Entonces, la concupiscencia. Bueno, eso es una cosa que ya hemos estudiado. Hoy vamos a seguir estudiando esta palabra. Esta no es la palabra que traigo para estudiar, porque esta la hemos estudiado ya. La palabra ¿qué? Concupiscencias. Yo le digo a ustedes, ¿qué cosa es concupiscencia? Posiblemente algunos de ustedes se recuerden de cómo hemos estudiado, pero el problema es que hay que saberse el significado de las palabras de la Biblia. Incluso usted va al diccionario y el diccionario la aclara. Pero cuando usted hace un estudio bíblico de la palabra, yendo a los idiomas originales y todas esas cosas, se hace más profundo la comprensión. Yo le voy a dar ahora aquí un concepto rápido que ya se lo he dado varias veces, que debemos recordar de concupiscencia, porque si no usted se va de aquí sin saber lo que es. La concupiscencia, si usted va a los diccionarios, dice el deseo intenso a algo, sea material, terrenal o sensual o sexual, de manera tal que si usted tiene un deseo intenso, extraordinariamente intenso, de hacer algo, según los diccionarios, eso es una concupiscencia, es el deseo intenso del hombre. Cuando yo estudio, a ver. El texto este dice pasiones humanas. Sí, las pasiones humanas, ¿cuáles son? Tener dinero, Sí, los deseos de tener fama, porque hay un deseo. Tener mucho sexo, pecaminoso, ¿no? Es pecaminoso. Deseos. Pero cuando yo estudio la palabra desde el punto de vista bíblico, teológico, entonces yo concluyo que todo deseo que el hombre tiene, y fíjense, esto es para el hombre impío, pero sobre todo para los cristianos, es lo que son los que podemos entender esto. Un cristiano, uno que no es cristiano, no puede entender esto, a no ser que el Espíritu le hable, ¿no? Pero una concupiscencia o la concupiscencia como concepto es el deseo, porque tú dices, bueno, ¿cuándo cuándo la intensidad es importante para que entonces se convierta en concupiscencia? ¿No? Dice, bueno, ¿cuándo es eso? Porque queda ambiguo. No, eso lo aclaro aquí. El deseo que hay en tu corazón, cualquiera que sea, que te aparte de Dios. ¿Me entendió? De cualquier tipo de deseo que te aparte de Dios, que te aparte de tu relación con Dios, que te aparte de la relación con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Que te aparte de la adoración a Dios, que interfiera con todo lo que tiene que ver con los negocios de Dios en tu vida, con todo lo que Dios quiere que tú hagas, que tú y yo hagamos. Se comienza ahí a convertir en esta palabra. Los cristianos pueden tener concupiscencia. ¿Cuándo? Cuando tienen un deseo que cumpla aquel requisito. Que lo aparta de Dios. Obviamente. Decía Vilma por aquí que no obedezca la palabra. Claro, es lo mismo.
¿Cuál es mi mejor adoración? Decía Alto. ¿Cómo decía el músico, el cantante? Mi obediencia es mi mejor adoración. Entonces, ¿estás entendiendo mejor el texto? Para no vivir el tiempo que resta, a partir de ahora vamos a proponernos, nos convidamos, nos proponemos, hacemos un pacto con Dios, hacemos un pacto, para no vivir el tiempo que resta conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, el título de este mensaje. Entonces, ¿cómo está esa balanza en tu vida? Aquí está la voluntad de Dios y aquí está, no vamos a decir de los hombres, ¿mi qué? Mi concupiscencia, mi deseo que me hace no orar, no leer la Biblia, no ir a la iglesia. Todos los cristianos van al trabajo y van al trabajo puntual. ¿Pasa lo mismo con la iglesia? ¿O qué hay con esto? ¿Qué deseo hay aquí? Porque yo voy al trabajo puntual siempre y nunca falto, a no ser que esté enfermo o tenga algún problema mayor. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos que tener esa disciplina con el trabajo? Esa obediencia al trabajo. ¿Alguien me lo dice? Si no te botan del trabajo. ¿Y qué pasa si te botan? No te sin trabajo y sin dinero. Siga razonando, yo paro aquí. Siga razonando. Pero seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros con Dios. Así que estamos ahí con el texto el texto anterior y este texto trataron en mi vida. Así que esto es como una convidación. Yo les convido, nos animamos. Yo le dije al Señor, ayúdame a vivir así, a partir que me di cuenta del texto. Y sé que voy a fallar. De la mejor manera que no fallo es si me mantengo todo el tiempo en la presencia de Dios. Esa es una buena tarea. Es lo que la Biblia le llama ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu de Dios. Caminar con Dios. Caminar el día entero tomado la mano de Dios. Bueno, ahí está el reto. Entonces, Pablo le está hablando a los cristianos, no le está hablando a inconversos. Yo quiero que siempre recuerde esas que esta carta es para usted y para mí. Y entonces, ahora vamos al 3. Y en el 3 empieza también ya que esto es a partir de ahora en adelante, él sigue animándote. ¡Basta ya! Vamos al 3. Basta ya el tiempo pasado. No está hablando del tiempo que se convirtieron. Claro, hablando de que se convirtieron, pero de otro tiempo también. Basta ya el tiempo pasado. ¿Cuál es el tiempo pasado? No, ese sí. Ya dije que ese sí, ese es válido, pero todavía falta tiempo. El de hoy. Aquellos hermanos recibieron la carta de Pedro. Recibieron la carta de Pedro. Aquellos hermanos recibieron la carta de Pedro, ¿verdad? Y cuando la empezaron a leer, ellos tenían un reto de parte del apóstol, ¿sí o no? Y entonces usted dice, bueno, basta ya. Cuando yo leí esta carta, dije, bueno, David, Dios me está diciendo, tú tienes que ser mejor persona a partir de hoy, porque por eso cogiste la Biblia en la mano y por eso Dios te está hablando. Y así es todos los días cuando agarramos la Biblia. Basta ya el tiempo pasado. Es el tiempo cuando éramos inconversos, pero también el de ahora que no lo hacemos bien. Y estamos llamados ¿a qué? ¿A qué somos llamados? A la obediencia. Y somos llamados también a santificación. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Voluntad de Dios qué cosa? El deseo de los hombres.
versus deseo de los hombres. Bueno, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Mi santificación. Que yo cada día me parezca más a quién, eso es santificación, a Cristo. Para eso Él me santificó, me separó, para que cada día yo vea como ejemplo a Jesucristo. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. No somos gentiles. Ya no somos gentiles, éramos gentiles. Y se acuerda cómo el mundo, yo le digo a ustedes que el mundo se divide, mire, entre judíos y ¿qué? Y gentiles. Pero yo rectifico eso, me gusta aclararlo. Cuando uno se convierte, aquí la Biblia le está llamando gentiles a todos los hombres, judíos y no judíos, que son ¿qué cosa? Inconversos, que no tienen a Cristo. Con Cristo cambió la cosa. ¿Me entiende? Así que haber hecho lo que agrada a los gentiles, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Bueno, a los gentiles agrada el pecado. Cualquier pecado agrada a los gentiles. Algunos lo disfrutan. El cristiano tiene que aborrecer el pecado. Si hay un pecado que te gusta, tenemos que aborrecerlo. Si hay un pecado que me gusta, en vez de gustarme, tengo que cambiarlo, decirle, Señor, yo quiero aborrecer eso. Decían los antiguos, y esto es una cosa interesante que voy a decir, lo aprendí estudiando, pero decían los antiguos puritanos, pastores de época antigua, y una cosa verdadera, y me gustó escuchar eso, que en todo, fíjense la frase que voy a decir para que usted le dé taller en su mente, que en todo pecado, en todo, hay concupiscencia. Claro. Cada pecado que nosotros cometemos, sea hablarle fuerte a alguien, sea un pensamiento interno de nosotros, sea que nuestra palabra sea golpe de espada para alguien, sea que nosotros no cumplamos con algo que debíamos haber hecho, ahí hay concupiscencia. ¿Qué cosa es concupiscencia? Porque no vea la palabra como un fantasma, no. ¿Qué cosa es concupiscencia ahí? Como concupiscencia es un deseo que me saca de la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hoy no somos gentiles, hoy somos parte del pueblo de Dios. ¿Sabe? De los gentiles Dios hizo ¿qué cosa? Un pueblo, y no solamente de los gentiles, de los judíos hizo otro pueblo, no aquel otro. Dice que de ambos pueblos hizo uno, y le llamó ¿cómo? ¿Cómo le llamó? Iglesia. Esa es la iglesia. Sí, dice pueblo de Dios, pero se está refiriendo ¿a qué? A la iglesia, donde se unen judíos y todas las demás naciones y gentiles. Entonces ya no somos gentiles, por eso Pablo le está diciendo a los cristianos que pertenecen a la iglesia, a los convertidos, a los expatriados, a eso le dedicó la carta, a los expatriados de la dispersión, a los que estaban huyendo, le estaba escribiendo estas cosas. Eran hermanos que estaban padeciendo, pero que también necesitaban esto. Porque si escribe estas cosas es porque los cristianos estaban picoteando donde no tenían que picotear. Estaban probando donde no tenían que probar. Y ahí vino la lista entonces. Andando en... Eso es lo que le gusta a los gentiles, pero hay cristianos que picotean en lascivias. Miren, todos estos conceptos que están aquí, todos estos conceptos que están aquí, tienen que ver con los deseos. Todas estas. Yo voy a decir los significados más o menos con las diferencias, pero todos son medio muy unidos, casi, yo diría, un poco sinónimos. Lascivia. Lascivia ese es un deseo intenso sexual que te lleva a hacer cosas. Ahora, la lascivia, ¿qué dijeron los antiguos? Que todo pecado tiene concupiscencia. Todo pecado tiene
en la estructura del pecado, en la esencia de un pecado, cualquiera que sea, hay concupiscencia. Pero ahora aquí está lascivia y concupiscencia. Lascivia es algo dedicado al sexo, algo dedicado al intenso deseo sexual. Bueno, una persona puede tener un intenso deseo sexual que sea santo, un esposo, por su esposa. Y eso es bueno, pero que sea santo, que sea dentro del matrimonio, que sea acorde a la voluntad de ambos miembros de la pareja. Y ya no es así. Pero cuando ese deseo sexual inventa pecados y se va a hacer cosas que Dios la tiene como aborrecible, ya se metió el cristiano. Y la lascivia hoy en día que más afecta a la iglesia es la pornografía. Entonces, el cristiano que tiene algo que ver en menor o mayor grado con cuestiones pornográficas, tiene que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, purifícame, lávame, y esto son cosas gentiles, no quiero más. Basta el tiempo pasado para continuar, no quiero hacer más. Lascivia. Concupiscencia ya lo expliqué, es una palabra más general. Embriagueces, la borrachera, la tomadera. La borrachera y la tomadera. Embriagueces es la otra. Estamos ahí, ¿verdad? Vimos concupiscencia, vimos lascivia, concupiscencia, embriagueces. Todo el que se embriaga, todo el que se embriaga, no hace nada bueno. Y la primera cosa es que cuando se embriagó, está en un camino funesto. Está en el camino de que se haga esclavo de la embriaguez, el alcoholismo. Entonces queda en la trampa, agarrado con la trampa del pecado, el vicio al alcohol, el vicio a la pornografía. Y Cristo es el único que puede romper esas cadenas. Está hablando con el pueblo de Dios. Acuérdate que estas palabras están dedicadas, aunque dice que agrada a los gentiles, ¿por qué lo está recordando aquí? ¡Basta ya! ¡Basta! ¡No sigan! La gente que estaba huyendo, que estaba padeciendo, un pueblo que estaba padeciendo por decir que Cristo era su Señor y Salvador, ese era el pueblo que huía, a ese pueblo fue dedicada esta carta, y hoy está escrita para nosotros aquí. Dios la guardó en el canon bíblico 2000 años después para que nosotros anduviéramos en ellas. Embriagueces. Ahora viene orgías. Bueno, orgías tiene que ver con todo esto también. La orgía es comelata, bebedera, y no de agua. Comelata, bebedera, sexo, adulterio, fornicación, homosexualismo, y todo junto ahí. Hasta donde el hombre le dé por pensar en su mente impía y crear pecados. Lascivia, concupiscencia, embriaguez y orgía. Pero aquí hay una palabra que la gente pasa por ahí y yo, Señor, puso en mi corazón a hacer un estudio profundo de esta palabra. Disipación. Disipación. Y la vamos a estudiar hoy. Y termina diciendo el texto: y abominables idolatría. La voluntad de Dios, ¿con qué? ¿Contra quién? Versus el deseo de los hombres. La voluntad de Dios, ¿qué cosa? Mi deseo. No vamos a decir más el deseo de los hombres. La voluntad de Dios, ¿y qué más? Y mi deseo. Dígalo conmigo. La voluntad de Dios, ¿y qué más? Mi deseo. Ahora, vuelvo a venir a lo mismo. ¿Por qué nadie llega tarde al trabajo? Y para las cosas de Dios no importa. No importa, esa es la iglesia, ahí no me dan dinero,
Si voy bien y si no. Ahí empieza el entender la disipación. Porque aquí nunca llegamos tarde, perdón, aquí la voluntad de haciendo los deseos de los hombres nunca llegamos tarde a ningún lado. Porque perdemos dinero, y el dinero sí, y sí, y sí. Porque el dinero es pagar el carro, pagar la casa, y el dinero es esto y pegar. Ahí está. Y entonces la idolatría es todo lo que te separa de ¿qué? De Dios, que tú pongas en el primer lugar de tu vida. No es el ídolo es para las personas que tienen una imagen que se arrodilla a él. Los cristianos no hacemos eso. Los evangélicos, ni los protestantes, ni el cristiano que ha nacido de nuevo, tiene un ídolo de yeso, creo yo. A veces sí, pero la mayoría no. Somos otros ídolos los que tenemos. Bueno, ahí está la lista. Usted tiene que darle taller. Ahora, yo quiero estudiar la palabra disipación. No voy a hablar aquí del griego para empezar a hacer una disertación del griego. Simplemente quiero darle el resultado del estudio que hice del griego. Vamos a la palabra disipación. Mira, ahí está la palabra griega, no le importa, se la puse ahí para que vea que es griego y más nada. Pero eso es lo que han traducido los biblistas como ¿qué? Al español. ¿Como qué? Como disipación. Ahora, para la Biblia, cuando aparece esta palabra en el griego en diferentes partes, se traduce como que beber. No beber agua, ¿estamos claros? Está en un contexto que ¿qué cosa? No tiene que ver con beber. Si usted va al diccionario griego en inglés, que es el que más hay, dice drink, tiene que ver con beber. Fiesta, tampoco es cualquier fiesta, es la fiesta que ¿qué? Que se bebe. ¿Es el qué? El banqueteo. Tampoco es el banqueteo familiar, entre familia, con buena, claro, si la familia lleva allí el montón de cerveza y la botella de ron, y cuando viene a ver, la gente se empieza a poner un poco alegre, y cuando se empiezan a poner alegre, empiezan a faltarse el respeto al uno al otro, o alguien le dice a otro lo que no tiene que decirle delante de una esposa, y empieza ahí un ambiente. ¿De qué? De disipación. Estamos estudiando la palabra. Ahora, en el caso de los cristianos, porque esto significa, estamos hablando para la Biblia, estamos hablando para los cristianos, orgía. Bueno, ya saben lo que es orgía. Orgía es banquete, es todo esto junto, banquete, con fiesta, beber, y aparece esta palabra como ¿qué? Como orgía. Como si fuera un sinónimo de orgía. Pero ¿qué pasa? Que todas estas palabras quieren decir en el cristiano, ¿qué cosa? Una rebelión contra Dios. Nos rebelamos contra Dios. Y creemos que estamos bien. No. Vienen alguien a hablarte, no, yo estoy bien. No, pero mira, no. Yo la Biblia dice eso ahí, pero yo tengo mi manera de interpretarlo. Y ahí empieza la cosa. ¿Qué cosa es? Rebelión. Y se obstinan. Obstinado es que no hay que lo saque de ahí. No lo sacan de ahí. Y eso es peligroso. Y tiene que ver con qué palabra, con esa palabrita que viene ahí. Obstinado con terquedad. La obstinación y terquedad es lo mismo. Se pone terco y no entiende. Y a lo mejor te dice, no me hable más de eso. Y todo tiene que ver. Estamos en el estudio de profundo hora que le dediqué a esto. En absorber. Somos como esponjas. Absorbemos, pero absorbemos no lo que Dios quiere que absorbamos, que son los textos bíblicos, que es compartir tiempo con la gente, con los hermanos de la iglesia, que tenemos mil defectos todos, pero siempre somos hermanos en Cristo y estamos batallando por el mismo sentir y debemos orar los unos para los otros. Los banqueteos de nosotros deben ser con gente de la iglesia, más que con los impíos familiares de la sangre. Absorber y llenarse, el cristiano se empieza a llenar de basura.
de todo lo que está en YouTube, de todo lo que está en la televisión, de todo lo que está en esta revista, de todo lo que está por allá, de ponerse a ver cosas que no tiene que ver, etc. Y empieza a llenarse porque hay algo en él que necesita que satisfacerse, y no se satisface con Dios. Cuando nosotros nos satisfacemos en otras cosas es porque Dios no nos está satisfaciendo. Nos satisfacen otras cosas y es porque nos llenamos. Cuando tú te llenas mucho, a ver, Richard, ¿cuál es el plato que más te gusta a ti? Dime rápido. La langosta. Caraota negra. Si yo te doy ahora un sándwich cubano y te doy un bistec y te doy un cheesecake bien bueno y te comes y te llenas, cuando yo te doy la caraota que tú haces, no te lo comes. Y si te lo comes, te hace daño. A lo mejor te lo comes, pero empiezas a vomitar y todo eso. Y vomitamos a Dios. Porque estás lleno de ¿qué? De otra cosa. ¿Qué nos satisface? ¿De qué nos llenamos? Ahora vamos a ver disipación en el español. Ya esto es en el griego y la Biblia. Ahora para que usted vea que no está muy lejos, disipación en el diccionario español. Vamos. Dice desvanecimiento. Esto es una cosa que tiene que ver cuando usted va caminando y hay neblina. Dice, ay, no puedo caminar. Y la neblina desaparece. ¿Qué cosa es? Se disipó la neblina. ¿Qué quiere decir? Que desapareció la neblina. Ese no es una cosa para aplicar aquí, pero sí pudieran aplicarla. Pero sin embargo, mire aquí, derroches de bienes, disipación de una fortuna. La fortuna que hace, le pasa igual que la neblina que se desaparece. ¿Se recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Se recuerdan cómo el muchacho le dijo, dame todas las partes de los bienes que me corresponden, y se fue y vivió en orgías, en banquetes? Un hijo, ese representa un cristiano, un hijo, y perdió todo lo que tenía y se quedó sin nada, le quitó toda la fortuna que le correspondía a él del padre y se fue y la malgastó. Eso es, ¿qué cosa? Disipación. Y la disipación tiene que ver con las conductas de las personas. Conducta, ¿cómo me comporto? ¿Cómo se comportó el hijo pródigo? Dice aquí, entregado por completo a las diversiones y a los placeres. Y los cristianos muchas veces cambian el culto por diversiones. Very careful. Very careful. Tengan mucho cuidado. Yo me alegré mucho cuando Marley y Josué se fueron ¿a dónde fueron? A vacaciones a San Miguel. A San Miguel, lugares por ahí un poquito lejos de aquí. Y la pasaron bien. Y ya, pero cuando llegaron y empezaron a hablar del viaje, me dio una alegría cuando Marley me dijo, y sabe que el domingo fuimos a una iglesia. Fuimos a una iglesia, creo que fue bautista, pero americana, ¿verdad? Algo así. Y ahí nos contaron un poquito que se habían sentido bien, que qué sé yo, qué sé cuándo. Se pararon en las vacaciones el tiempo de Dios. Y ¿sabe una cosa? La separaron porque por muchos años, igual que aquí, muy parecido aquí, cuando íbamos de vacaciones, yo con todos ellos, a muchos lugares, por muchos años, íbamos de vacaciones y nos agarraba el domingo. Y el domingo, en las vacaciones, no importa dónde estuviéramos, íbamos y buscábamos. ¿Qué cosa? Una iglesia. Era una ansia. Pero lo hacíamos sin carga. Era un deseo. Entonces, ahí usted tiene, cuando la vida cristiana comienza y Dios le dice a una iglesia, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Todo lo que hacía empezó ¿a qué? A desvanecerse como la neblina, a disiparse. Todo el valor cristiano, todo. Y la vida cristiana se convierte en una pesadez. Ya la gente empieza a ir a una iglesia un domingo y el otro no. Después 2 domingos sí, uno no, y 2 y así. Y cuando viene a ver, un menos va a la iglesia. Y empieza la palabra aquí.
¿Qué cosa? Disipación, a desvanecerse la vida cristiana. Very careful. Y la otra palabra, muy unida a la disipación. Vamos a ir al verso 4. Y con este verso yo termino. Dijimos que éramos 4 versos. A esto, a los impíos, a los inconversos, le parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de ¿qué? De disolución. Aquí aparece otra palabra. ¿Aquella era cuál? Disipación. Esta es disolución. Muy parecida, pero vienen y son diferentes y tienen su diferencia en el griego, y yo te lo digo rápido. Disolución. A los impíos, si usted le dice, oye, vamos, ¿quieres ir a una fiestecita acá? Y tú dices, fiestecita con los impíos. No, yo tengo que ir a la iglesia. Iglesia el domingo. Pero vamos, ¿qué importa que tú dejes el domingo a la iglesia? Será fiestecita que te invitó tu hijo, que no sé qué. Aunque te invite tu hijo, tu papá, tu mamá, o tu propia alma. Que a veces no te dice la verdad, uno mismo. El primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Cuidado. Bueno, a estos les parece, a los impíos, cosa extraña que los cristianos vivan así. Que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de ¿qué? De disolución. Mire, le voy a hablar de la disolución. Cuando usted va al español, te dice que disolución es cuando usted tiene un líquido, una cosa que se disuelve, es un concepto químico, pero aún a tener químico. Usted coge una cucharada de azúcar, ¿no? Y usted se la mete en la boca. ¿Qué siente? Y la mastica y la prueba. ¿Qué siente? Dulzor. Dulzor. Coja esa cucharada. Haga la prueba. Si no me cree, haga la prueba. Y échela en un cubo de agua. Y hágalo así hasta que usted esté seguro que se disolvió. Y pruébela. ¿Cómo va a salir el agua? Igual que si no tuviera azúcar. En un cubo, igual que si no tuviera azúcar. Ya vamos entrando en entender la disolución. Y lo mismo pasa con la vida cristiana. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Vamos a estudiar la palabra en el griego. Ahí está, disolución. Dice que disolución muchas veces viene en la Biblia con el concepto en rojo. La persona no ve las consecuencias de sus actos y comportamiento pecaminoso. Está ciego. No ve. No vemos que se nos está destruyendo el matrimonio. No vemos que estamos perdiendo la familia. No vemos que vamos a perder el trabajo. Un cristiano que comienza a dar pasitos en el alcoholismo, cuando coge el alcoholismo, pierde trabajo, pierde familia y lo pierde todo. Un ejemplo, orgía y alcoholismo. Un ejemplo que estoy poniendo. No vemos las consecuencias de sus actos. La manera en que un esposo trata a una esposa o al revés. Y ahí un día dice, me voy de aquí. Dice el esposo a la esposa. Ay, pero ¿por qué te vas? Si yo siempre no, pero si la tratas como un perro o como una perra. No ve las consecuencias de sus actos y comportamientos pecaminosos. Imprudente, es imprudente. Tiene que ver con la imprudencia practicada. Insensato. ¿Qué cosa quiere decir insensato? Lo mismo, que no hay que sabiduría. La sabiduría de Dios está aquí. Dice la Biblia, mejor un bocado seco y en paz que una casa que tenga mucha comida, güey engordado, no, que tenga de todo, que tenga carro, barco y de todo, y aquello vaya a la avalancha que se desaparezca y se destruya. Vicioso, el vicio, tiene que ver con todo lo que hemos hablado aquí cuando uno se amarra en un vicio cualquiera que sea. Desorden, vida desordenada. No hay un orden. La vida cristiana se ordena. Cuando uno viene a Cristo, uno se ordena. ¿Cómo vamos a empezar a desordenarnos? Relajo. Empieza a ponerse flojo para la vida cristiana. Flojo, relajado. Eso es igual que la desilusión, ¿cómo es? La disipación, la dilución, sin compromiso. No hay compromiso, ni quiere.
No le puedo dar un trabajo en la vida cristiana, un ministerio a la gente, porque casi no lo hace, porque no hay compromiso. Poco a poco lo va destruyendo todo. Mediten eso. Dice el diccionario, vamos ahora a la lengua española. Este es el estudio que hice de griego. Dice, relajación de los valores. Fíjate que ya no está tanto en acciones. Los valores y costumbres y principios. Valores, costumbres y principios. Empiezan aquí a relajarse, a disolverse, en una disolución tremenda. ¿Cuáles son los valores cristianos? ¿Cuáles son los principios? Dice, no, en plena pandemia, esto es muy bueno, no dejando de congregarnos, ¿cómo dice? Como algunos toman, ¿por qué? Por costumbre. Las costumbres se relajan y se cogen las contrarias. La costumbre de estar siempre. Por eso me da alegría, como padre viejo ya, que un hijo mío salga de vacaciones con su esposa y su niño, y por allá salen un tiempo, ¿para qué? Para ir al Señor y conocer otra parte del cuerpo de Cristo. Eso le da gozo. Llegamos allí y se emocionamos con los hermanos. Porque ir a la iglesia es un valor. Qué bueno que hay gente que pensó en la pandemia que la iglesia era indispensable. ¡Qué bueno! Es indispensable. Lleva una vida de vicio, cae en los vicios. ¿Y qué cosa? Y disolución. Este es el diccionario. Rotura de los vínculos existentes entre varias personas. Se pierde el matrimonio. ¿Sí o no? Padres y hijos se separan. ¿Sí o no? Amigos se rompen, amistades se rompen. ¿Sí o no? Iglesias se separan. ¿Sí o no? Mira aquí, rotura de vínculos existentes entre varias personas. Disolución de una empresa. El cristiano, el diccionario, como no es cristiano, dejó ahí. ¿Qué pasa con una empresa? Se disuelve. Y ya todos los miembros de ella se... Ahora, pero entonces yo le agregué, bueno, no es solamente la empresa, eso ocurre en el matrimonio, la amistad, etc. Ahora termino otra vez con el verso que teníamos anterior, el verso 4, que es donde viene la palabra disolución. Vamos allá. A estos, a los impíos, este es el verso que le digo ahora mismo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno ¿de qué? De disolución. Y entonces yo termino con esta letra de punto. Y os ultrajan. Y esta es la segunda parte. Y os ultrajan es el segundo mensaje que voy a predicar la semana que viene. ¿Qué cosa es ultrajar? El padecimiento del cristiano. Cuando te ultrajan, ¿qué cosa es? El padecimiento del cristiano. Pero bueno, esa va a ser la segunda parte, bien importante. Fue la parte que más yo le prediqué a Angélica. Yo no le prediqué esta parte a Angélica, sino esta que voy a predicar la semana que viene. Y yo le dije a ustedes que Angélica era otra persona cuando yo me fui de allí. Pero lo interesante es que la llamé hoy y cuando le pedí que orara por mí, hermano, hizo una oración, esa hermana, que yo le dije a Vilma, el cielo vibró con la oración que hizo por mí, Angélica. Y Vilma me dijo, yo la estaba oyendo, porque yo no tenía en speaker. Dice Vilma, ay, sí, yo la oí y fue una bendición. Aquí está la palabra predicada. Revísela, ore por mí, porque ya lo voy a poner en el YouTube y tengo que editar y tengo que agregar tiempo con eso. Que Dios me ayude y vuelva a escuchar esto, hermano. Reescucha los mensajes. Reescucha los mensajes y denle un like para que la palabra ¿qué? Corra, como decía el apóstol Pablo, para que la palabra corra. Mándeselo a amigos que a lo mejor lo necesitan. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra. Ganado la victoria para mí, al pecado.